Hola, ¿qué tal? Finalmente Marvel decidió lanzar el tráiler de Avengers Doomsday, así que vamos a reaccionar y analizarlo posteriormente. Vemos el letrero de la escuela mutante en ruina. Algo se aproxima. La voz de Doctor Doom. Algo que tal vez no nos sea posible detener. Las invasiones. Antes de que acabe el día, tendremos que tomar una decisión inconcebible. ¡Wow! Un primer vistazo a Doctor Doom. Se ve poderoso e imponente. Oh. Luché al lado Los de nuevos muchos Vengadores, guerreros nuevo en mi logo. vida, que eran más fuertes que todos nosotros juntos, y murieron. Murieron enfrentando enemigos y amenazas que me aterraban mucho menos. Por arriba al campo de batalla, como el Stormbreaker. Ciclo con su traje. Gambito versus Shang-Chi. Todo lo que sacrificaron será para nada si no nos mantenemos unidos. Olviden sus discusiones triviales Un Mystic contra Yelena. y no den nada por hecho excepto esto. Si Charles acaso regresan, un encuentro emotivo. regresarán como hermanos y hermanas. Yo me está protegiendo a alguien. Pero les advierto, Thor. Solo con 2 dedos. Como Goku que vamos a necesitar contra un Trunks. milagro. Hola, amigo. No es posible. No es posible. El Capitán América regresa. Vemos el regreso del Capitán América. Qué emocionante. La musiquita. Ven. Bueno, ahora analicemos el tráiler detalladamente, y el hecho de que hoy hayan decidido lanzar el tráiler te hace sentir de que Doom realmente se aproxima, ya que ayer en la cuenta oficial de X de los Cuatro Fantásticos, en donde han ido subiendo la tradicional cena de los domingos de la familia fantástica a las 7 p.m. sin excepción, pero el día de ayer, justamente como vimos, fue interrumpida de manera inesperada. Sunday at 7 on the dot, no matter what. How long do we have? Not long. Pudimos ver una especie de glitch en la escena, donde Sue Storm le menciona a Reed Richards cuánto tiempo tenemos, a lo que él responde, no mucho. Y dicho y hecho, hoy se hace presente el Doctor Doom. Entonces vemos que el tráiler inicia con una toma del letrero del profesor Charles Xavier para jóvenes mutantes, pero este letrero está entre los escombros. Luego se muestra al profesor X viendo a través de la ventana, llamas rojas en el cielo producto de la incursión, y en eso podemos escuchar la voz de Doctor Doom, que sí o sí tenemos que volver a escuchar. Antes de que acabe el día, tendremos que tomar una decisión inconcebible. Menciona de que antes de que termine el día, sí o sí deben tomar una decisión, ya que es prácticamente imposible detener lo que va a pasar. Y en esta escena, a pesar de que no podemos ver el traje completo de Doctor Doom en un plano general, aún así en este encuadre podemos ver la imponencia y el poder de Doctor Doom. Por lo que se ha ido diciendo, la mayor parte o toda la película Doctor Doom va a aparecer con la máscara, y solo hasta un momento crucial revelaría su identidad. A continuación vemos el logo de Marvel Studios, seguido de la toma de la torre de los Nuevos Vengadores, ya con el logo fuera del edificio. Recordemos que en Thunderbolts, al final, Allegra Valentina de Fontaine compró la antigua torre de los Vengadores. Recordemos también que en la escena postcréditos de los Thunderbolts, los Nuevos Vengadores a través de la pantalla observaban el ingreso adimensional de una nave, siendo esta nave la de los Cuatro Fantásticos, quienes ahora podemos ver que están junto con Thor y se encuentran con los Nuevos Vengadores, el Capitán América Sam Wilson y Ant-Man. Thor les menciona de que a lo largo de su vida ha luchado al lado de varios guerreros, que eran más fuertes que todos ellos, pero aún así murieron. Los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, Black Panther, Doctor Strange, los Wakandianos, los Hechiceros de Kamar-Taj, etc. Tuvieron que enfrentarse a Thanos, quienes tuvieron una única oportunidad en 14.605 finales.
Natasha tuvo que sacrificarse para que le otorguen a Clint la gema del alma y así completar todas las gemas, las cuales fueron utilizadas por Iron Man, sacrificándose en un chasquido final para lograr derrotar a Thanos y a su ejército. En esta escena donde están todos reunidos, observamos al fondo en la pantalla un gráfico que representaría la incursión de estos tres universos, que también fue explicado por Reed Richards en la película El Doctor Strange, el multiverso de la locura. Ahí Reed Richards le explica al Doctor Strange: si dejas una impresión muy grande, crece el riesgo de una incursión. Que una incursión ocurre cuando la superficie de estos dos erosiona y ambos chocan, destruyendo uno o ambos sin dejar rastro. Pero además, este gráfico que observamos en la pantalla es una referencia a los cómics, donde Reed Richards también explica que debido a las incursiones el multiverso está colapsando, los universos están disminuyendo en gran medida y lo que menos queda es tiempo. Siendo esto a lo que se refiere Doctor Doom al inicio del tráiler. Así que en este gráfico se observa la inminente colisión, la Tierra de los Cuatro Fantásticos, la Tierra de los X-Men y la Tierra de los Vengadores. Luego la escena cambia mostrando a Namor, Yuri y M'Baku. Se ve además por parte de los Thunderbolts a John Walker, Bucky Barnes y Fantasma, junto a Joaquín Torres, ¿quién? Amigo y compañero de Sam Wilson, quien tomó el mando como el nuevo Falcon en Capitán América Brave New World. También vemos a la Mole junto a la Mujer Invisible y todos ellos juntos con Yuri y M'Baku van donde Namor para seguramente formar una alianza para enfrentar al enemigo. Mientras Thor dice que las amenazas que ha enfrentado antes le aterraban menos que esta nueva amenaza. Y en eso logramos ver al imponente Thor aterrizar sobre el campo de batalla como lo hizo en Avengers Infinity War. Recarga la Stormbreaker y se dirige hacia Doctor Doom, que se ve a lo lejos. Y así en el siguiente corte podemos ver a Cíclope con el traje clásico de los cómics. Pasa rápidamente con la pelea de Gambito y Shang-Chi, como se había mencionado en las filtraciones. Podemos observar este enfrentamiento entre energía mutante cinética versus energía mística. Y es así donde de pronto aparece Loki. Tenía que estar sí o sí luego de los acontecimientos sucedidos en la serie, quien al final redefine su glorioso propósito. Ya sé la clase de Dios que tengo que ser. Para ustedes, para todos. Y es quien sostiene en el trono las líneas temporales del multiverso. En una estructura infinita en forma de árbol llamado Yggdrasil. Thor menciona que deben olvidar sus discusiones y mantenerse unidos para lograr vencer al enemigo. Vemos que logran establecer un acuerdo con un apretón de manos entre la Mole y M'Baku. Seguidamente vemos otra transición donde Yelena está enfrentándose a Misty, quien toma la forma de ella para pelear. A continuación vemos otra escena entre Magneto y Charles, una escena emotiva que nos hace recordar a la película X-Men Días del Futuro Pasado. Perdimos tantos años luchando entre nosotros, Charles. Luego podemos ver a Ant-Man como despidiéndose de su hija Cassie y Johnny abrazando tal vez a su sobrino Franklin o a su hermana Sue Storm. Después hace nuevamente esta transición hacia la Mansión X donde continúan peleando Gambito, Shang-Chi, Mystic y Yelena. En eso vemos nuevamente esta escena de Cíclope desatando toda su furia y desesperación por no poder evitar perder a nadie más. Esta escena se ve realmente brutal, haciendo referencia a la icónica intro de la serie de los X-Men. Y ahora vemos esta escena brutal donde Thor estaría por farmear aura así como lo hizo en Avengers Infinity War. Pero esta vez no lo consigue, ya que Doctor Doom logra detener la Stormbreaker tan solo con sus dedos. Y así vemos ese primer plano al imponente y poderoso Doctor Doom. Thor es consciente de ello, por lo que termina diciéndoles que necesitarán un milagro para poder salir vencedores. Padre, te pido que oigas mi plegaria. Y en eso por fin podemos ver el reencuentro del Capitán América, Steve Rogers, con Thor. Thor no puede creerlo, lo pone a prueba para ver si aún es digno de levantar el Mjolnir, porque solo el verdadero Cap podría hacerlo. El Capitán América de manera tranquila levanta la mano y vemos que aún es digno de tomar el Mjolnir, a pesar del tiempo que ha pasado. Y así termina el tráiler con esta intro clásica de los Vengadores.
Y hasta aquí la reacción y análisis del tráiler de Avengers Doomsday. ¿Qué es lo que más te sorprendió o emocionó del tráiler? ¿Y qué alguna otra referencia notaste? Déjalo aquí en los comentarios y ya estaremos analizando las novedades respecto a Avengers Doomsday. Nos vemos en un próximo video.